Es un privilegio el poder dirigirme a ustedes, queridos hermanos, como hijos del Señor, esperando que Dios les mantenga en bendiciones. Quiero leer en la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 1, voy a leer los primeros versículos para después meditar en la palabra del Señor. Dice así la Escritura: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Quiero meditar en estos versículos, la introducción, versículos 1 al 9. Y he titulado la meditación de hoy, Bendecidos en Dios. Esta carta que he leído fue escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 55 de nuestra era cristiana. Él había fundado esta iglesia y después de unos 3 años aproximadamente aparecen perturbaciones, dificultades, producidas especialmente por los judaizantes. El estado de la iglesia en Corinto es propio de la mezcla de sus habitantes, colonos enviados por Julio César, una comunidad griega, judíos, y además también compuesta por forasteros del Imperio Romano que fueron llevados allí. El grupo principal de esta comunidad era griega, caracterizados por la reflexión, la vanidad, el placer, el espíritu festivo y paganismo. En esta iglesia se ven pleitos, se ve inmoralidad y herejías sobre el matrimonio y el divorcio, la alimentación, el culto, la cena del Señor, los dones espirituales y también sobre la resurrección de Jesucristo y la resurrección de los cristianos. Misma imagen también de pecado, de apostasía, con la que muchas mal llamadas iglesias y cristianos avergüenzan hoy la causa de Cristo. Continuamente estamos viendo, y a veces por medios de comunicación masivo como la televisión, ejemplos de cristianos, ¿cierto?, imprudentes que solamente avergüenzan la causa del Señor. Pero a pesar de estos desvíos, Pablo podía ver la obra de Dios allí en medio de esa iglesia. Sin duda que son muchas las bendiciones que disfrutamos como creyentes por nuestra unión con nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, a veces permitimos que las dificultades nos perturben y nos hagan perder de vista los muchos privilegios que disfrutamos aquí y los que disfrutaremos en la presencia de nuestro Dios por la eternidad. Veamos algunas de estas bendiciones. Primeramente, veremos las evidencias, demostraciones y la obra de la gracia de Dios en Jesucristo. Versículos 1 al 3. ¿Cuáles son parte de esta obra de Dios, de la gracia de Dios en Cristo? Primeramente, la misma carta, esta que Pablo escribió y que nosotros estamos hoy día meditando. Dice versículo 1, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo. Pablo escribió para que esta carta fuera leída en todas las iglesias. A pesar de los problemas en Corinto, el Señor no los había olvidado. Dios en su misericordia siempre está atento a lo que pasa en su iglesia. Y aquí el apóstol les envía su palabra. La gracia de Dios lo permite. Porque Dios no abandona la obra de sus manos. Dice el Salmo 138:8. Tu misericordia es para siempre. No dejarás la obra de tus manos. Y dice Pablo, 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. Y sabemos que Él hoy nos atiende, Él hoy nos sostiene, Él hoy nos cuida, Él hoy provee a nuestra necesidad. Otra de estas bienes de la gracia del Señor en Cristo es ser parte de la iglesia. Versículo 2, dice aquí la Escritura, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Pablo fue el instrumento que Dios usó para formar y para edificar esta iglesia en Corinto. Creyentes escogidos por Dios desde la eternidad y ahora llamados al arrepentimiento y a congregarse en la iglesia local. Así también pasa con cada creyente. Sobre esto escribe Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 1, 4 al 7. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. Así que, hermanos, es una bendición ser parte de este cuerpo vivo que es la iglesia, que existe por Cristo y para Cristo. La eclesía, como dice el original.
es una sociedad llamada no para propósitos comunes, terrenales y vulgares, sino para la gloria de Dios y para dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo y de su verdad. Además somos santificados, somos declarados justos delante de Dios. Versículo 2, santificados en Cristo Jesús. Ser cristiano es estar unidos a Cristo por la fe, es ser perdonados y separados del pecado para Dios. Somos santos por la ofrenda de Cristo y seguimos siendo santificados por nuestra unión con Él. Escribe Pedro, 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido. Además tenemos la bendición de la transformación y llamados santos, dice aquí Pablo. Dios cambió nuestra posición legal ante Él. Somos renovados interiormente y consagrados exteriormente para reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Pablo escribe en Efesios 4, texto 22 al 24, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Además agrega, 2 Corintios 3:18, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza del Señor. Así que este es el desafío para los cristianos y para la iglesia, manifestar esa transformación, esa metamorfosis, ese cambio desde adentro que hace Dios por la obra de su Espíritu y por el uso de su palabra. Tenemos la bendición de ser favorecidos por Dios, como lo dice el versículo 3. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Charis, gracia, es favor, y shalom es paz, los frutos de esa gracia. Palabras habituales de saludo, que Pablo las une aquí doctrinalmente para enseñarnos una verdad. Primero la gracia, porque ella es la fuente de la paz. Sin la gracia de Dios no hay paz. Por eso es que podemos decir que la suma de los bienes de los bienes espirituales pueden ser resumidos en tres grandes doctrinas: la justificación, la adopción y la santificación. Así que, hermanos, no importa qué estemos pasando por estar en Cristo, somos bendecidos, somos favorecidos de Dios con su gracia, con su paz. Dice Pablo en Efesios 1:3, bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Qué privilegio más grande, hermanos. Qué privilegio tremendo para los creyentes y para los que somos parte de la iglesia del Señor. Un segundo punto importante que vemos aquí es nuestra consecuente acción de gracias por esto que tenemos de Dios en Cristo. Es decir, hay una reacción y esa es acción de gracias como consecuencia a lo que hemos recibido del Señor. Versículos 4-9. ¿Qué hemos recibido? Primeramente somos bendecidos en la gracia de Dios. Dice Pablo, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús. Versículo 4. Es decir, los cristianos de Corinto eran, a pesar de su carnalidad, justificados y bendecidos en Cristo. Y aquí Pablo agradece por llamar Dios a su pueblo de la inmoralidad y de la idolatría de esta comunidad corintia, de esta ciudad tan cosmopolita. Así que cuánto debemos nosotros hoy día agradecer, hermanos, al recordar de dónde nos ha sacado el Señor. Cuán grande ha sido la gracia de Dios de sacarnos del mundo y del pecado para llevarnos, injertarnos en su iglesia y hacernos parte de este cuerpo espiritual. Somos además, dice el versículo 5, enriquecidos en Él, en toda lengua, en todo idioma y en toda ciencia, en todo conocimiento. Pablo no habla aquí de riquezas materiales, sino de las cosas que en verdad valen. Está hablando de las riquezas venidas de Cristo. Según a Corintios 8:9 dice, porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y escribe más Pablo, según a Corintios 8:11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda bondad, la cual obra por nosotros hacimientos de gracias a Dios. Así que a través de Cristo, Dios nos entrega incomparables riquezas, como la bondad, la paciencia, misericordia, gracia, talentos y dones. Cristo, por tanto, hermanos,
tiene toda riqueza, grande riqueza. Diríamos actualmente mucho más, ¿cierto?, que este 10% que ha traído una alegría y satisfacción también para muchas personas que lo necesitaban. Pero Cristo es más que esto. La gloria de Cristo, la riqueza de Cristo son incomparables. Pablo, escribiendo a los Colosenses, capítulo 2 y versículo 3, dice: en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Así que nos satisface Dios con las riquezas que están en él. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Somos enriquecidos espiritualmente, enriquecidos moralmente. Y además tenemos el tesoro y mensaje más importante que puede haber en este mundo, que es Cristo y el Evangelio. Y este mensaje, este tesoro precioso es para compartirlo con las almas, especialmente estos días. ¿Qué más tenemos y por las cuales debemos agradecer? Es que estamos puestos para confirmar la veracidad del Evangelio, según dice el versículo 6, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. La iglesia de Corinto estaba equipada de la verdad divina y además la comprendían. Así que Dios confirmó esta verdad a sus hijos mediante la fe y mediante la obra preciosa del Espíritu Santo. Y hoy debemos confirmar la eficacia del Evangelio por la predicación y por un fiel testimonio. Así que debemos ser ricos en la comprensión de la verdad y también ser ricos en la predicación de esta misma verdad. Dice el versículo 7, que además hemos sido favorecidos con abundancia de dones, de tal manera que nada os falte ningún don. Dios había dado muchos dones espirituales a los corintios. No estaban faltos, dice aquí, pero tenían que usarlos espiritual y generosamente para la edificación de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos además una esperanza que nadie nos puede quitar como don del Señor. Dice Pablo, esperando la manifestación, apocalipsis, como dice, revelación de nuestro Señor Jesucristo. Así que a pesar de este mundo tan incierto, hay algo, hermanos, que podemos esperar con toda certeza, y es el regreso en gloria de nuestro Señor Jesucristo, que transformará nuestros cuerpos a semejanza de su cuerpo glorioso. Filipenses 3:21 dice esto Pablo: esperamos al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria. Así que los corintios ya no tenían interés por este retorno de Cristo. Por eso es que Pablo los anima aquí a esperar el regreso del Señor. Bueno, esta misma verdad es la que también debe ser avivada hoy más que nunca en nuestros corazones, especialmente por las circunstancias que hoy nos toca vivir. Y finalmente, tenemos que agradecer por la promesa de Dios de preservarnos más allá de las circunstancias que podamos estar viviendo. Esto lo dice en el versículo 8 y 9. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis sin falta en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual sois llamados a la participación o coinonía de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Tres cosas aquí importantes. Primero, que Dios nos confirmará hasta el fin. Pablo dice que Dios nos hará firmes y que estará con nosotros hasta la consumación de los tiempos. Es una promesa que Dios va a cumplir. Lo segundo que dice es que seáis sin faltas en el día de nuestro Señor Jesucristo. Los corintios sabemos que no son perfectos, como tampoco nosotros lo somos. Pero Pablo mira al futuro y sabe que un día Dios los presentará irreprensibles como a todos los cristianos. Y esto es solo a través de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 1 dice, versículo 20-22. A vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras, ahora empero os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de muerte, para haceros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Y lo tercero, en la frase maravillosa del versículo 9. Pablo dice, fiel es Dios. Así confiamos que Él va a cumplir y que nos sostendrá hasta el final, porque nuestro Dios es fiel, donde presentará a su iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Esto es maravilloso, es un privilegio impensado que tenemos todos los que somos hijos del Señor, todos los cristianos. Así que, hermanos, en estos versículos, en estos 9 versículos, Pablo nos ha recordado
grandes privilegios que tenemos los hijos de Dios y que a pesar de lo difícil que podamos estar hoy pasando, Dios nos ayudará con su gracia. Él nos bendecirá. Así que deberíamos estar llenos de gratitud por la acción soberana de Dios al cuidarnos, al sostenernos y al dirigirnos en nuestra vida por medio de Cristo. Así que, hermanos, la comprensión de esta maravillosa realidad de llevarnos a amar y a comprometernos en adoración y servicio a nuestro Dios en su obra, donde nuestra fe sea demostrada y nuestros dones puedan ser desarrollados. Y finalmente, renovemos nuestra vida de testimonio por la causa de Cristo, esperando atentos su gloriosa venida. Seamos bendecidos en Cristo y hagamos de Él nuestro Señor, nuestro poseedor, nuestro soberano y nuestro protector. Y unas palabras finales de advertencia para aquellos que a lo mejor están escuchando y que están hoy sin la gracia de Dios. Aquellos que sobreviven sin Cristo y sin esperanza en este mundo, en nuestra propia patria. Usted, estimado oyente, debe buscar ahora esa seguridad en Cristo. Venga ahora a Él para que sea perdonado, para que pueda ser salvado en la gracia del Señor y para que pueda ser tal como Pablo ha explicado en estos versículos, para que finalmente usted pueda ser ricamente bendecido. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Amén.